Hola a todos, vamos a comenzar con el video de hoy. Voy a trabajar algunas propiedades del concepto de torque. Entonces, una vez que se introduce el concepto correcto de torque, que es R cruz F, vamos a trabajar algunas de sus propiedades que van a ser muy útiles para el análisis y cálculos del cuerpo rígido. Muy bien, entonces comenzamos con la torque. Entonces la torque es R cruz F. Y eso pues me da un vector. Y de lo que quiero hablar es de una simetría de este concepto. A grandes rasgos, para que tengan una idea de qué es una simetría, en general, es lo siguiente. Dado un objeto, uno podría llevar a cabo una transformación sobre ese objeto, y si el resultado es que el objeto se mantiene invariante, entonces decimos que la transformación es una simetría. Es decir, una simetría ocurre cuando le hacemos una transformación a un objeto y este se mantiene invariante. Entonces, eso es de lo que voy a hablar ahora. ¿Qué transformación le puedo hacer a este término? A estos elementos, a R y a F, de tal manera que la torca se mantenga invariante. La, la posibilidad útil para este curso va a ser dejar invariante a F, es decir, la fuerza aplicada sobre el objeto la voy a dejar, sobre el cuerpo rígido la voy a dejar constante, o sea, a la F no le voy a mover. No es la única posibilidad, pero sí es la útil para fines de este curso. Entonces, la única que voy a transformar es R, ¿ok? Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Entonces tengo un cuerpo rígido, tengo un marco de referencia, tengo aquí R, tengo F aplicada en R y me interesa conocer la línea de acción de la fuerza F. ¿Ok? Muy bien. Me interesa, me interesa cambiar el punto de acción de la fuerza F a otro punto sobre la misma línea de acción. Por ejemplo, a un punto R'. Y esta es la transformación, es decir, F la aplico en R, F la aplico en R en ese punto, y ahora quiero transformar la aplicación de la fuerza a R'. Entonces la transformación que estoy haciendo es esta. Quiero cambiar R a R'. ¿Ok? ¿Cómo cambio matemáticamente R a R'? Bueno, pues muy fácil. Es la clase de la secundaria. A este vector R le sumo este vector que está acá y obtengo el vector R'. Muy bien. ¿Quién es este vector? Noten que F, que es el que define la línea de acción, que es donde vive este vector, pues dado F diferente de 0, porque si F fuera 0, bueno, pues entonces no nos hagamos locos, la torca es 0 y pues todo está bien, es correcto, pero es trivial. El caso que realmente me interesa es cuando F no es 0. Cuando F no es 0, puedo definir su vector unitario. El vector unitario recuerda la dirección de la fuerza F. Una vez que tengo la dirección de la fuerza F, que es el vector unitario F gorro, tengo la libertad de multiplicarlo por un escalar, lo que yo quiera. Lo que quiera. Entonces lo multiplico por un escalar y el resultado será un vector sobre la misma línea de acción. Puede ser un vector de una longitud más grande que F, puede ser un vector de una longitud menor, puede ser un vector que apunte hacia el otro lado si lo multiplico por un escalar lambda menor que menor que 0, o sea, un número negativo. Y en general podemos hacer lo que queramos. Entonces, de manera arbitraria yo elijo un número real, lo multiplico por f gorro y lo que obtengo es este vector que está aquí. Una vez que tengo este vector, ¿verdad? Yo lo suma de vectores con r y pues por el método del paralelogramo, esto me da el vector r'. Entonces, eso es la transformación. Es una transformación lineal, o sea, así que a R lo estoy trasladando, le estoy sumando otro vector y obtengo a R'. ¿Ok? Bueno, esto es la transformación.
Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Será que si yo le realizo esta transformación al vector R, cambie la torca o se mantenga igual? Si la torca se mantiene invariante, es decir, que queda igual, entonces decimos que eso es una transformación de simetría. Y entonces la simetría tendría que ser que yo puedo desplazar a la fuerza F a lo largo de su línea de acción y eso no va a cambiar la torca asociada a esta fuerza. ¿Ok? Entonces, como les comento, hay simetrías de muchos tipos, de muchos sabores, de muchos colores, pero en este caso es una muy sencilla. Esto sería una transformación de simetría. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, la demostración la voy a hacer de manera económica. Es decir, voy a comenzar con la torca asociada a la fuerza aplicada en F'. Y la pregunta, y esa torca le llamo torca prima. Noten que también tiene el mismo índice O porque las dos torcas son medidas en referencia al mismo origen. Ok, entonces, yo comienzo con la torca asociada a F aplicada en el punto R'. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y esta torca cómo será en comparación con la torca original? ¿Ok? Aquí ya realicé la transformación. A R ya lo transformé en R'. Pero sabemos que R', ¿verdad? Por la regla del paralelogramo, o por suma de vectores, como lo quieran ver, R' es igual a R más lambda F gorro. Entonces, todo lo que tengo que hacer es sustituir esta expresión aquí y averiguar qué ocurre. Muy bien. Entonces, eso es lo que hago en este renglón, miren. Comienzo con la torca prima, eso es igual a R' cruz F, sustituyo lo que vale R', y luego sabemos que el producto vectorial es distributivo en la suma de vectores, entonces me queda R cruz F, lambda F gorro cruz F, y aquí ocurre algo interesante. F gorro cruz F es 0 porque son LD, propiedades del producto vectorial. De tal manera que esto es 0 vector. Sobrevive ese término, lo pinto acá, pero R cruz F justamente es tau O, en la torca original. Entonces hemos demostrado que la torca prima es igual a la torca original. Entonces tenemos una simetría. ¿Cuál es la simetría? Que yo puedo desplazar la fuerza a lo largo de la línea de acción a placer y todos tendrán la misma torca. Si todas las posibilidades me dan la misma torca, entonces yo estaría en la libertad de elegir la configuración más simple, lo que sea que signifique para fines de cálculo, la que me ahorre sumas, la que me ahorre multiplicaciones, la que me ahorre análisis, la que contemple la información que tenga a la mano. Entonces, esta simetría es muy importante, la vamos a ocupar a lo largo de todo el curso. Por supuesto, si tú haces caso omiso de esta simetría, pues tampoco pasa nada. Pero si la usas, vas a adquirir una ventaja a la hora de hacer cálculos, ¿ok? Puedes hacer cálculos de mil maneras, ¿no? Pero eso es una forma que economiza el análisis, economiza el cálculo, ¿ok? Eso es todo. Entonces, podríamos decir la simetría de la siguiente manera. Si se desplaza F a lo largo de su línea de acción, entonces la torca se mantiene invariante, ¿ok? Perfecto. Eso me sirve para lo siguiente. Porque bueno, o sea, evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? En términos físicos, más no matemáticos, que yo le aplique la fuerza a un cuerpo rígido en este punto, a que yo le aplique en este punto. Es decir, miren, supone que aquí hay un pivote, ese es el cacahuate, es el cuerpo rígido, ¿verdad? No es lo mismo que yo le aplique una fuerza así, que le podríamos denominar, de acuerdo a un marco de referencia, empujar el cuerpo rígido, a que, por lo que acabo de decir, esta fuerza yo la pueda trasladar a lo largo de la línea de acción y que la aplique acá. Eso sería como empujar y aquí sería como jalar. ¿Ok? Entonces, evidentemente no es lo mismo físicamente. Pero matemáticamente estoy demostrando que sí lo es. ¿Dónde está la intersección? Bueno, la intersección está en la hipótesis de cuerpo rígido. Porque ciertamente no es lo mismo,
o no reacciona igual, por ejemplo, comprimir un tabique que someterlo a tensión. Porque ahí ya estamos pensando en las propiedades elásticas del material. Pero recuerden que un tabique, pues estrictamente hablando, no es un cuerpo rígido. Pero si suponemos que el tabique es un cuerpo rígido, con todas sus consecuencias que tenga suponer eso, pues entonces lo mismo, lo voy a decir informalmente, apachurrarlo que tensarlo. ¿Ok? Ahí es lo mismo, bajo la hipótesis de cuerpo rígido es lo mismo. Entonces, esa es la simetría que está ocurriendo aquí. Esa es para. Eso es una cuestión matemática. Eso siempre es cierto. ¿Ok? Aunque en la práctica, los materiales, por ejemplo, hay materiales que tienen una mayor resistencia a ruptura, ¿no? Como el tabique que acabo de decir, tiene una mayor resistencia, por ejemplo, a ser comprimidos que a ser tensados. Ajá. Y etcétera. Eso es bien sabido. Entonces, desde el punto de vista físico no es equivalente, pero matemáticamente sí lo es. ¿Y dónde está la intersección? En la hipótesis de cuerpo rígido. Recuerden que la hipótesis de cuerpo rígido es una aproximación de la naturaleza. ¿Ok? O sea, hay que tener en cuenta eso. ¿Dónde se incluyen estos elementos que acabo de decir? Bueno, pues en un curso de física de materiales, de resistencia de materiales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense. Les comentaba esto de comprimir o de tensar. Ujú. Porque entonces, bajo esta premisa matemática, bajo la hipótesis de cuerpo rígido, una fuerza aplicada aquí es lo mismo que una fuerza aplicada acá. Ujú. Entonces, bajo la hipótesis de cuerpo rígido, y bajo esta equivalencia matemática, esta fuerza es equivalente a esta fuerza, pero esta fuerza no es lo mismo que esta fuerza. No, 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 no son lo mismo, pero son equivalentes. Eso me da pie a hacer una definición. ¿Cuándo las fuerzas son equivalentes? Bueno, dos fuerzas F y F' son equivalentes si tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. ¿Y qué significa el mismo efecto sobre el cuerpo rígido? Que una fuerza, eso también puede ser sistemas de fuerzas, o sea, muchas fuerzas aquí, muchas fuerzas acá, más adelante lo voy a generalizar. Significa que esta fuerza aplicada al cuerpo rígido me genera un cierto movimiento, traslación y rotación. Y esta otra fuerza F' me genera exactamente el mismo movimiento de traslación más rotación o combinaciones. ¿Ok? Entonces definimos equivalencia de fuerzas en base al efecto que tienen sobre el cuerpo rígido. Dos fuerzas son equivalentes y tienen el mismo efecto. ¿Ok? Muy bien. Y F' y F a priori no tienen por qué estar actuando sobre la misma línea de acción. Si actúan sobre la misma línea de acción, qué bueno. En ese caso es cierto. Pero esta definición es mucho más general. ¿Ok? Y voy a ver ejemplos más adelante, por supuesto. De una manera mucho más precisa, ¿no? Y matemáticamente hablando. Dos fuerzas F y F' son equivalentes. Si solamente si ellas son iguales y tienen el mismo momento alrededor del punto O sea, generan la misma torca. ¿Ok? Entonces, dos fuerzas F y F' son equivalentes si solamente si son iguales y generan la misma torque. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, eh, aquí hay muchas cuestiones que mencionar. Yo creo que muchas de ellas van a quedar claro con los ejemplos. ¿Ok? Les podría explicar un poquito esta. Esta no, porque todavía no tenemos los elementos, pero más adelante los vamos a tener. De hecho, ese tema se vuelve a tocar capítulos más adelante o videos más adelante. Ok, les platico esta. Y les platico esta porque todos estamos familiarizados con la segunda ley de Newton, aunque sea la versión bebé, ¿no? Recuerden que la segunda ley de Newton es esta, ¿no? Así lo dijo Newton, esta es la manera correcta, ¿ok? Ok, bueno, ¿cuál es la versión bebé, no? Bueno, la versión bebé es esta. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Fíjense, esta es la causa y ese es el efecto, al menos traslacionalmente. Si quiero, y solo me voy a fijar ahorita en la parte traslacional porque como acabo de decir no tengo elementos para introducir ahorita la parte rotacional. Si al menos quiero que
una fuerza F, una sumatoria de fuerzas F y una sumatoria de fuerzas F', produzca el mismo efecto, al menos traslacionalmente, significa que ese es el efecto. El efecto tiene que ser el mismo. El producto masa por aceleración tiene que ser el mismo. ¿Ok? De hecho, incluso esto lo puedo también decir desde la segunda ley de Newton correcta, por supuesto, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual al cambio, es igual al cambio en el movimiento del sistema. ¿Ok? Otra vez. Eso es así, ¿no? Ok, entonces, si un sistema F o un sistema F' generan el mismo efecto, significa que este término no tiene que cambiar para que tenga el mismo efecto. Lo cual significa entonces que esta fuerza, sumatoria de fuerzas, tiene que ser igual a una sumatoria de fuerzas externas primada. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente la razón por la cual ocurre esto. Como les dije, no necesariamente esto involucra solamente desplazamientos a lo largo de la línea de acción. Alguien puede decir, bueno, pero ¿y entonces cómo son iguales? Ah, bueno, es un tema muy interesante que voy a hablar más adelante. Puede ser que yo aplique este par de fuerzas y hacen que el sistema haga esto, miren. Ajá. Y esto hacerlo equivalente a otro par de fuerzas que estén así. Perfecto. Y esto giraría el sistema de la misma manera. Si estas dos fuerzas, esta fuerza y esta fuerza, son de la misma magnitud y dirección opuesta, eso se llama un par. Y su suma es cero. Y lo mismo acá. Si tengo estas dos fuerzas, que son de la misma magnitud y dirección opuesta, su sumatoria es cero. Pero estas fuerzas y estas fuerzas, pues no están apuntando en la misma dirección, ¿verdad? Sin embargo, suman cero. Entonces 0 es igual a 0, no pasa nada. ¿Ya vieron? Entonces, esta equivalencia es muy general. ¿Ok? Y la vamos a trabajar a detalle en estos videos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Porque ya redondeé mucho, ¿no? Dos fuerzas son equivalentes. Sí, solamente sí, son iguales y producen la misma torca. ¿Ok? Y eso sí solo significa que si tengo dos fuerzas iguales y producen la misma torca, entonces son equivalentes, lo cual significa que producen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. Un caso particular de esto es el principio de transmisibilidad, ¿verdad? Que es un caso que me dice que la fuerza F puede ser transmitida a lo largo de su línea de acción. Y esto cumple con fuerzas equivalentes. ¿Por qué? Porque si a F simplemente la traslado rígidamente a lo largo de su línea de acción, es una traslación rígida, significa que la traslado sin rotarla, ni cambiar su longitud. Esto significa que la F siempre es la F. Entonces ya cumple con esta, ¿verdad? Y por la simetría del producto de la torca que acabo de hablar acá, ¿verdad? Me va a producir siempre la misma torca. Entonces, eso es el principio de transmisibilidad. Yo puedo trasladar rígidamente a la fuerza F a lo largo de su línea de acción, como yo quiera, y las fuerzas aplicadas en un punto, en otro punto, en otro punto sobre la misma línea de acción van a ser fuerzas equivalentes. Esa se cumple pues porque sí, y la simetría de la torca me dice que esas fuerzas siempre van a tener la misma, esas fuerzas siempre van a tener la misma torca. Muy bien. Entonces espero que haya quedado claro este principio de transmisibilidad, ¿ok? O esta equivalencia de fuerzas. Voy a regresar a esto. Conforme vayamos construyendo, deduciendo más elementos, todo esto se va enriqueciendo y por lo tanto, pues, se va a entender mejor, ¿no? ¿Ok? Bueno. Esto es un recurso, digamos, ¿no? Se llama el teorema de Varignon y significa lo siguiente. Es un ejemplo, es una configuración especial de fuerzas. ¿Qué significa? Supongamos que tenemos aquí un cuerpo rígido y que en el punto R, están actuando n fuerzas.
y estas n fuerzas son concurrentes en A. O sea, tienes un montón de fuerzas actuando en A. ¿Ok? Todas son concurrentes en A. Si no son concurrentes en A, esas se salen de la fiesta. ¿Ok? Ahorita no las invitamos, de momento. Después hacemos una fiesta para ellas. Entonces, en esta configuración, como les digo, es a modo de ejemplo, ¿no? Tienes n fuerzas concurrentes en el punto A. Entonces me interesa saber qué pasa con las torcas. Primero, para cada fuerza hay una torca. Si tengo n fuerzas, tengo n torcas. La tau 1, la tau 2, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta la tau n. Y yo puedo hablar de la sumatoria de torcas actuando, la sumatoria de torcas con respecto al punto O. Obviamente de fuerzas aplicadas en el punto A. Esa sumatoria de torcas, pues es lo que es la sumatoria de las torcas. La torca 1, pues va a ser R, F1. La torca 2 va a ser el mismo R, porque es concurrente en A, cruz F2. ¿verdad? Y así, la torca N es R cruz Fn. Y bueno, R es un factor común. Se puede factorizar, ¿no? Es decir, que recuerden que el producto cruz es distributivo sobre la suma. O sea, y al revés se llama factorización. Factorizo la R y noten que lo que me queda aquí es la sumatoria de fuerzas. Y es la sumatoria de fuerzas concurrentes en A. Entonces, eso se llama sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Lo cual, esta serie de igualdades me dice lo siguiente. Que si quiero conocer la torca total, yo puedo hacer dos caminos. Conocer cada una de las torcas y sumarlas. Ese es el camino 1. Pero esa serie de igualdades me dice que eso es exactamente lo mismo que primero sumar las fuerzas y calcular la torca a la fuerza resultante. Y ese es el teorema de Varignon. ¿Ok? Otra vez. Que sumar estas torcas, sumar las torcas, es lo mismo que sumar las fuerzas y calcularle la torca a la fuerza resultante. ¿Ok? Ese es el teorema de Varignon. ¿Para qué me sirve esto? Para simplificar. Otra vez. De hecho, el título de este material en el libro de Byron Johnston, pues se llama sistemas de fuerzas equivalentes. Y la equivalencia está pensada para simplificar el análisis. O sea, uno no piensa en sistemas de fuerzas equivalentes para complicarnos la vida. Filosóficamente sistemas de fuerzas equivalentes para simplificar el análisis, ¿ok? Muy bien, entonces, continúo con más elementos. Componentes rectangulares del momento de una fuerza. ¿Qué significa componentes rectangulares? Pues significa que quiero la componente X de la torca, la componente Y de la torca y la componente Z de la torca. Eso se refiere a los componentes rectangulares. ¿Cómo los voy a obtener? Bueno, pues yo sé que la torca es R cruz F. Pero R cruz F, pues se acuerdan, ¿no? Si lo quieren hacer así como en la primaria, ¿no? Ya les hablé sobre esta regla memotécnica, ¿verdad? Entonces simplemente pues pones aquí el vector R, aquí el vector F, ¿no? Eso tiene, etcétera, etcétera. Bueno, la manera correcta de decirlo es así, ¿verdad? Pero si haces con determinantes no pasa nada, es igual. Entonces, calculo el producto cruz y pues calculo estos determinantes 2 por 2, ¿verdad? Eso es Y por Fz menos Z por Fy, el menos del cofactor, bla, bla. Y entonces lo que tengo es las componentes rectangulares de la torca. La componente X de la torca pues es Y Fz menos Z Fy. La componente tau Y es menos XFZ, menos por menos, más ZFX.
Y la componente Z es X, Fy menos Y, Fx. Ahí está, se acabó. Si tú tienes las componentes de R y tienes las componentes de la fuerza, esto es lo que tienes que hacer para encontrar las componentes de la torca. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Si tienes F y si tienes R y tienes F, esto es lo que tienes que hacer para encontrar la torca. Muy bien. Entonces, como ya lo dije, esas son las componentes, ¿verdad? Y ya. Ok, muy bien. Alguien podría pensar, bueno, a ver, todas las torcas se están calculando con respecto al origen. ¿Y qué pasa si no quiero calcularlo con respecto al origen? Lo quiero calcular con respecto a un punto arbitrario. Bueno, pues sí se puede. Sí se puede, y les voy a explicar ahora cómo, ¿ok? Fíjense, a ver. De momento quiero que piensen en esto. En este marco de referencia, esto es O. Aquí en este punto se está aplicando la fuerza, es el punto A. Y aquí tengo el vector que le voy a llamar RA. Y aquí tengo la fuerza. Y su torca va a ser RA cruz F. Ya, se acabó. Muy bien. La posición donde aplico la fuerza posiblemente corresponde a una realidad física. O sea, yo no puedo alterar eso. Yo no puedo alterar la realidad física. Tengo una fuerza F aplicada en A. Lo que yo sí puedo modificar a mi antojo es dónde localizo mi marco de referencia. De entrada, o piensan ustedes en marcos de referencia inerciales. Y si piensan en marcos que no se mueven, estáticos, está bien, perfecto. Por ahora está perfecto. Después ya los iremos liberando esos marcos de referencia. Entonces ahorita de entrada piensen en marcos de referencia inerciales, ¿ok? Y si en tu cabeza no se mueven los marcos, está bien, no pasa nada. Ok. ¿Cómo se calcula la torca asociada a la misma fuerza aplicada en el mismo punto físico, pero ahora cambié de marco de referencia? O sea, no me gusta el marco O, me voy al marco B. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, tengo que ubicar dónde actúa la fuerza. La fuerza sigue actuando en A. Eso no lo podemos cambiar, eso es una realidad física. La fuerza sigue aplicada en el punto A. Lo que cambió es la descripción matemática, porque esa tiene que ver con el observador. Cada observador ve cosas diferentes. Lo interesante es cómo traduzco la información de un observador a otro observador. Cuando los marcos de referencia son inerciales, esas transformaciones se llaman transformaciones de Galileo. ¿Ok? Y también lo vamos a ver en videos más adelante. Ok, perfecto. Entonces, ese es el vector desde el observador B que ubica a F. Muy bien, ok. Entonces tengo este vector. Perfecto. Y que estoy interesado en relacionar la torca vista desde O y la torca vista desde B. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el vector donde actúa la fuerza F vista desde B? Pues es esto que está aquí, ya lo acabo de decir, ¿no? Bueno, matemáticamente vamos a hacerlo. Fíjense. ¿Cómo lo puedo decir? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Desde O, la fuerza está actuando en RA. El origen B, ¿verdad? El origen B, yo lo puedo ubicar desde O. O sea, O puede ver a B. Y de hecho B también puede ver a O. B visto desde O, lo ubico con un vector RB. Entonces, esto es RB. Y eso es RA. Ah, pues muy bien. Entonces, ¿quién es el vector que va de B a A? El vector que va de B a A es el vector A relativo a B. Esto ya lo hemos introducido anteriormente. El vector A relativo a B, que es el vector que va de B a A, no es otra cosa más que el vector A menos el vector B. Entonces la torca asociada a F en el marco de referencia B no es otra cosa más que RA relativo de B cruz F. La fuerza es la mismita. Y esta es la torca vista desde el marco de referencia B. Y esta es la torca vista desde el marco de referencia O. Y no son iguales. ¿Ok? Podría haber casos, ¿no?
pero en general no son iguales. La pregunta ahora es, ¿y cómo relaciono? ¿O habrá una relación entre estas dos? Una traducción. Una traducción. Tiene que haberla, porque la realidad física es única. Y este observador jura que la fuerza hace esta torca. Pero este observador jura que la fuerza hace esta otra torca. Y son diferentes. ¿Quién tiene la razón? La respuesta es que los dos tienen la razón. Pero hay una traducción en la información, ¿ok? Y la traducción es, como les comento, es de manera muy genérica, es algo que se conoce como una transformación de Galileo. Bueno, entonces voy a hacerlo, fíjense. Comienzo con la torca B. Entonces la torca B es igual a RA relativo de B cruz F. Pero RA relativo de B es RA menos RB. El producto cruz es distributivo en la suma de vectores, ¿verdad? Entonces distribuyo y me queda esto. RA cruz F menos RB cruz F. Pero RA cruz F justamente es la torca vista desde O. Entonces esto lo escribo como RO, perdón, como torca O. Y este término que está acá lo transcribo, lo vuelvo a escribir. ¿Quién es este término? RB tiene la información de cómo localizo el origen B con respecto de O. Es decir, que este término es el que se acuerda o es el que se va a acordar de cómo cambiar la información de una torca en un marco O con respecto a un marco B. Y esto es la transformación de Galileo. ¿Cómo se cambia esta torca B a la torca O a través de esta expresión? Ahora, ¿por qué le escribo así? Bueno, pues porque a lo mejor les dan miedo los signos menos, ¿no? Entonces este término que está restando lo paso al otro lado sumando y a lo mejor se ve más bonito, ¿no? Entonces, a la torca vista en B le tengo que sumar este término y obtengo la torca en O. Este término que está aquí, como ya les dije, esto tiene la información de el origen del marco B con respecto del marco O. Y esta la fuerza F, es la misma fuerza F que está acá. O sea, esta es una torca, tiene unidades de torca, no es una torca física, vamos a llamarle una torca inercial, ¿ok? Esa es una torca inercial. Y esta es la que me está diciendo cómo corregir la información de un marco a otro marco. O sea, si yo quiero ir del marco B al marco O, tengo que agregarle esa torca inercial, ¿ok? Y esta es la traducción. Y en ese sentido, los dos observadores tienen la razón, ¿ok? Y esto es la traducción. ¿Perfecto? Muy bien. Voy a regresar a esta expresión más adelante. Muy bien, ahora hasta aquí voy a dejar este video para que no queden de una extensión tan grande. Ok, muy bien, nos vemos.